Buenas tardes, chicos y chicas. De nuevo, en primer lugar, quería dar las gracias al Colegio Alemán Alberto Durero por dejarnos este espacio en su del libro desde casa y a la librería Yerma por invitarnos al evento. Soy José Antonio González, representante de la editorial Rida, y hoy queríamos hablaros del viaje de la heroína. ¿Y quién mejor para hablar de ello que la coordinadora del proyecto, Irene Raya? Hola, Irene. Hola, ¿qué tal? Irene Raya es profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y cuéntanos un poco de cuál es tu especialidad como docente y en la facultad. Pues, como bien dices, soy profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que no sé si sabéis que tiene tres especialidades. Tiene publicidad, periodismo y comunicación audiovisual. Yo concretamente soy profesora de comunicación audiovisual y doy diversas asignaturas de todo tipo, pero mis especialidades son narrativa audiovisual, estudios de género en comunicación audiovisual, industrias culturales, internet, redes sociales y medios de comunicación y bueno, todo lo que está relacionado un poco con la estructura y la forma en la que se escriben los contenidos audiovisuales, ya sea tanto de televisión como cine, como videojuegos. Bueno, dentro de esta línea entra mi proyecto El viaje de la heroína, que es un libro de divulgación. Y bueno, ¿qué significa eso? Significa que es un libro que aunque tiene rigor académico y es una investigación eh, que se ha hecho por profesoras universitarias, está escrito con un lenguaje accesible para explicar a personas profanas que no están acostumbradas a ver este tipo de interpretaciones, pues qué mensajes subyacen en cada una de las películas y series que vemos y bueno, y qué aportan a nuestra formación como personas y a nuestra propia identidad. Esa es un poco la parte divulgativa de mi trabajo que seguramente desde fuera no se suele conocer. Es decir, se suele pensar que los profesores estamos siempre dando clases y que es lo único que hacemos en la universidad, pero la realidad es que la mayor parte del tiempo estamos investigando sobre productos culturales y publicando, ya sea en revistas académicas como en libros, ¿no? Bueno, este libro no tiene exactamente el tono que tienen las publicaciones habituales en nosotros académicas, pero sí que se aprende mucho leyendo el libro porque te vas a dar cuenta de detalles que seguramente no has notado mientras veías determinadas películas o series. Un poco el No, resumen de mi actividad. yo tengo la suerte de haber leído ya el libro, obviamente, y es cierto que para los profanos es bastante accesible y se entiende muy bien. A mí me ha gustado mucho y he aprendido más todavía. Pues háblanos un poco del libro, cuál es su origen, qué compañeras conforman este volumen. Bueno, pues voy a contar un poco. El viaje de la heroína surge hará 2 años. Yo habitualmente trabajo sobre series y películas que tienen relación con contenidos extraordinarios, ya sea de fantasía, ciencia ficción, terror, ¿no? Me hacía bastante ilusión tratar el tema del viaje de la heroína, porque se suele conocer muchísimo más lo que es el viaje del héroe, y en cambio las figuras femeninas suelen estar relegadas a una posición de acompañamiento con respecto a la figura masculina. Pero sí que había visto, y todo el mundo conoce, pues figuras propias de la cultura popular que cumplían este viaje heroico y quería un poco como reivindicarla. Entonces lo que hice fue que empecé a contactar con compañeras de la universidad. Primero empecé por la Facultad de Comunicación y después ya me fui fuera de la Facultad de Comunicación y contacté con otras compañeras de la Universidad de Extremadura, de Loyola Andalucía, de San Pablo CEU, de USA, del centro de USA. Y contacté con ellas porque quería formar con ellas un índice aproximado de qué personajes les gustaría ya tratar, con cuáles tienen identificación, incluso cuáles habían sido importantes a lo largo de su vida. Y así pues empezamos a organizar un índice que, aunque ya partía de una base que yo tenía en la cabeza de personajes que estaba muy segura que tenían que estar, pues empezamos a organizarnos de manera que fue cuadrando y cada una se encargó de hacer bueno, pues el abordaje de cada uno de los personajes. Eh, Como os digo, no solo era una vinculación académica la que tenía con los personajes, sino que también tenía pues
algún tipo de vínculo emocional con lo que estaban tratando. Y así conformamos el índice del viaje de la heroína, que son 10 capítulos, y lo que queremos hacer también es que fuera ilustrado. Entonces contactamos con 10 ilustradoras y vimos que cada una podía aportar una imagen distinta sobre el personaje seleccionado, de forma que tienen estilos completamente dispares y en muchas ocasiones pues la semejanza con el referente real pasa por el filtro de la cabeza de cada una de las ilustradoras. Y algunos pues son más estilo más anime, otros son más estilo pictórico, hay un poco de todo, pero así también se veía la variedad de imágenes que están en la cabeza de las personas cuando piensan en estos personajes y era una bonita forma de expresar la pluralidad, esa era un poco la idea, ¿no? Y bueno, estoy hablando mucho de esos personajes, pero no he hablado de qué personajes hay, por ejemplo, ¿no? Os lo voy a enseñar, que lo tengo aquí. Por ejemplo, bueno, pues se ve bien, ¿no? La Sí. portada, pues, es el personaje de Buffy, que precisamente es el que yo trato en el libro. Y bueno, os voy a enseñar algunos personajes que seguro que conocéis, segurísimo. Por ejemplo, el que forma la base y la piedra angular del resto de heroínas, que es Wonder Woman. Y os voy a enseñar un poco el dibujo que hizo Cristina Leal, en este caso, para Wonder Woman, que es Precioso. una pasada, muy guay. O, por ejemplo, a ver, personajes que tienen que ver con nuestra infancia, nuestra adolescencia, como es el caso de Katniss Everdeen, de los Juegos del Hambre, que lo hizo Alicia Alina, creo que se llamaba, lo compruebo, pero diría que sí, que se llamaba Alicia Alina. Un Son segundito, estas son las varios, cosas que pasan. son varios estilos, vaya. El primero se ve una acuarela, Son todos, este... efectivamente, ahí son todos distintos. Y como os digo, algunos se aproximan a la idea que tiene, por ejemplo, de Wonder Woman del cómic, más que la idea que tienen del personaje en la película de cine. Eh, y también en la propia escritura de los capítulos, pues se percibe la personalidad de cada una de las investigadoras. Como os digo, es un libro escrito por 10 mujeres e ilustrado por 10 mujeres, que era otra de las ideas que teníamos, el apoyarnos entre nosotras y que ese espíritu de sororidad que existe dentro de estas heroínas de ficción existiera también fuera de la propia ficción a la hora de escribir. Ujú. Y con respecto a los personajes que han nombrado algunos, ¿podrías hablarnos un poco de por qué son importantes estos personajes en la historia del cine y la televisión? ¿Qué es lo que hace de Pues ellos? se hace un recorrido, digamos, histórico de los primeros personajes que se ven en cine y televisión que van marcando un poco la pauta, ¿no? Y como os decía antes, pues Wonder Woman es quizás la piedra angular y a continuación pues podemos hablar de Ripley, de Alien, de Sarah Connor, de Terminator. En televisión, por ejemplo, quizás no lo conozcáis porque sois muy jóvenes, pero está el personaje de Xena, que es una especie de amazona bueno, se llama concretamente Xena, la princesa guerrera, y es una especie de amazona clásica y también es muy importante dentro de la historia del audiovisual porque es un producto que hemos consumido cuando éramos niños y adolescentes de forma completamente casual en televisión, pero que acaba marcando un poco en nuestra forma de percibir a las mujeres en la ficción y darnos cuenta de que no solo los hombres pueden cumplir papeles de acción o papeles protagónicos pues, digamos, en un viaje épico. Y entonces lo interesante es que son cosas que nosotros pensamos que no cambian la sociedad, pero realmente son los principales síntomas que reflejan el cambio social, ¿no? Es como eh, cosas muy, muy triviales que parecen poco trascendentales, pero al fin y al cabo lo que están marcando pues un cambio en la sociedad y un cambio de ver a las mujeres dentro de la ficción. Ujú. Pues Y esta habla un poco más de los personajes que vienen, porque me da pena como no nombrar todos, ¿no? Eh, Algunos es verdad que son menos infantiles, pues como es el caso, por ejemplo, de Imperator Furiosa o de Beatriz Kido, en el caso de Imperator Furiosa dentro de Mad Max y en el caso de Beatriz Kido en Kill Bill. Pero, por ejemplo, el libro cierra con Rey de Star Wars, que quizás es
la consagración de la heroína de épica y de ficción dentro del panorama audiovisual, porque muchas generaciones se sienten muy vinculadas a Star Wars, pues por esos personajes de Luke Skywalker, de, de Han Solo. Y claro, aunque Leia ya fue importante en la Guerra de las Galaxias en su momento, lo que representa Rey al ser la protagonista absoluta de la saga nueva, pues marca, pues, por ejemplo, que las niñas en vez de querer disfrazarse de princesas, quieran disfrazarse de rey, que al fin y al cabo es un nuevo modelo que se establece y es interesante y es muy curioso cuando ves a las niñas pues disfrazadas de guerreras en vez con los trajecitos típicos rosas, que tampoco están mal y tampoco pasa nada, pero es por tener modelos alternativos y bueno, y nuevos referentes, ¿no? Queremos ser princesas, pero también queremos ser guerreras y también queremos ser astronautas y queremos ser muchas cosas. Y eso es precisamente lo que se quiere reflejar con el viaje de la heroína, que si quieres ser un personaje épico, tener un referente épico, pues lo puedes tener. De hecho, me llama la atención que los dos últimos personajes que han nombrado, tanto Imperator Furiosa como Rey, han sido protagonistas, desgraciadamente, de cierta oposición en redes y tal, ¿sabes? Como si fueran personajes que al salirse del tiesto atentan contra valores extraños, no sé por qué. Sí, esto suele suceder, ¿no? Cuando sacas un personaje de un rol determinado, un género, suele producirse cierto rechazo, pero no por todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y bueno, también es verdad que en redes sociales prácticamente hay rechazo por todo, ¿no? Sí, claro. Por cualquier cosa está mal en redes en cualquier momento, ¿no? Pero es verdad que los personajes femeninos protagónicos en películas de ficción Ujú. tienen menos aceptación de base que los personajes masculinos. Y también sucede porque generalmente y tradicionalmente han estado dirigidos a un público masculino. Es decir, no se espera tanto que haya una fan de Star Wars en contraposición a un fan masculino de Star Wars. Entonces, esas generaciones no están habituadas a ver a mujeres que no sean rescatadas o que no sean apoyo del personaje masculino y en algunos sectores pues les cuesta aceptar eso, les cuesta entender por qué no se está produciendo algo como se ha producido siempre. Eso es algo que sucede muchísimo, sobre todo a medida que envejecemos, ¿no? Que pensamos que lo que nosotros hemos vivido siempre ha sido lo mejor y lo que nosotros hemos vivido siempre es como la manera más correcta en la que fluye el mundo, pero no nos damos cuenta de que nosotros también envejecemos y que tenemos que aceptar nuevos valores que hubieran sido muchísimo mejores en nuestras antiguas, en nuestro crecimiento, ¿no? Y cuesta trabajo aceptar el cambio, pero afortunadamente lo que yo noto en las clases con las nuevas generaciones es que tienen completamente integrado este tipo de patrones de mujeres en puestos de poder, mujeres en puestos de acción en ficción. Y lo que me parece más interesante es eso, que al fin y al cabo el cine y la televisión son reflejos del cambio en la sociedad y por mucho que haya dos o tres personas que quieran resistirse a ese cambio social, al final se acaba produciendo. Me alegro un montón porque ya iba siendo hora, la verdad. Em, ¿Qué otros personajes te hubiera gustado incluir en el libro que se han quedado fuera o incluso que te gustaría incluir en el caso de que hubiera una segunda parte? Bueno, no sé si habrá una segunda parte, porque es verdad que digamos que esto es un proyecto paralelo a mi actividad docente, aunque tiene confluencia y tiene que ver con lo que hago en mi trabajo, pero bueno, no es exactamente, ¿no? Un trabajo que se incluya dentro de mi labor docente. Pues hay muchos personajes que me gustaría incluir. Me gustaría mucho, por ejemplo, hacer un libro de Marvel y de los personajes de Marvel que se han quedado fuera, como la Capitana Marvel, ¿no? O como Valkyria, o como The Wasp, bueno, cualquier personaje de Marvel que exista. También me gusta mucho, por ejemplo, Lilu Dallas en El Quinto Elemento. Me gustaría también tratar más personajes de animación, porque aunque está la princesa Mononoke del estudio Ghibli dentro del libro, se quedan fuera muchos otros personajes de animación, tanto japonesa como occidental, que también me gustaría incluir, incluso hacer un volumen específico de esto.
o un libro específico sobre personajes de videojuegos, como, pues, como Lara Croft, por ejemplo, ¿no? Que es también una de las bases fundamentales de la cultura popular. Pero bueno, pero estoy contenta con el índice que ha quedado, con lo compacto que ha quedado, y ya el tiempo dirá si seguimos ampliando el catálogo y bueno, y a ver qué pasa. A ver, yo espero verlo. Eh, Te iba a preguntar sobre qué otros temas de cine y televisión has trabajado. Pues es muy amplio el catálogo. Yo particularmente soy especialista en televisión, en series de televisión. Entonces, pues he coordinado dos libros sobre Juego de Tronos. He escrito sobre, o sea, he coordinado otro libro sobre el director y guionista y showrunner Joss Whedon, que es el creador de Buffy Cazavampiros, entre otras series, y también es el director de Vengadores, por ejemplo. Pero he trabajado, pues, series de todo tipo y de lo más variopinto, desde Las chicas del cable, Breaking Bad, Grimm, Héroes. Tengo aquí los libros y los voy viendo. El Ministerio del Tiempo. Eh, voy a echar un ojo para no Sí, también sobre series y películas de psicópatas, sobre cine negro, sobre un autor de anime que se llama Satoshi Kon. Como veis, es un amplio abanico porque una vez que te introduces en el ámbito de la comunicación y la investigación, es bastante apasionante. Y como te piques y ya lo integres, por ejemplo, dentro de la clase y recibas el feedback de los alumnos de lo que a ellos les interesa, pues entonces como un callejón ahí del que no sales, ¿no? Por ejemplo, últimamente estamos hablando mucho en clase de Frozen, en la clase de estudios de género. Y claro, en cuanto empiezas a hablar de Frozen, ya se te ocurren muchas cosas relacionadas con Frozen que podrías investigar. Y cuando no estás trabajando, pues vas pensando ideas para artículos y cosas así. algo leí en Twitter sobre los shipeos entre personajes. Sí, Está muy guay, la sí, verdad. sí, sí. Sí, claro, porque hablamos mucho sobre el poder del fan para cambiar la sociedad, las campañas que se hacen en redes sociales para que determinados cambios sociales se produzcan en sus películas y demás. Y es verdad que esta semana hemos hecho una actividad en Twitter y hablábamos eh, sobre chipeos, que es como, bueno, como vosotros seguro que lo sabéis los alumnos, pero igual los padres no, que es cuando unes a dos personajes de ficción o no de ficción porque te gustaría que tuvieran una relación romántica en determinado formato, aunque no tenga nada que ver, porque estaban hablando incluso esta semana de personas de reality, ¿no? Que la gente hace chipeo, que es el término que se utiliza. Y bueno, son conceptos que a lo mejor al profano le resultan muy extraños, pero en comunicación todo el mundo sabe lo que es un chipeo normalmente. Pues habrá alumnos del colegio Alberto Durero que estará quizá pensando en estudiar en la Facultad de Comunicaciones. ¿Qué les dirías a esos futuros estudiantes? Bueno, le diría muchas cosas, pero creo que la Facultad de la Comunicación es un lugar en el que se van a encontrar a sí mismos, porque además tiene múltiples perfiles, es decir, tú no entras sabiendo normalmente dónde vas a acabar. Bueno, yo jamás hubiera pensado que iba a acabar siendo profesora de la facultad en la que estudié, nunca lo hubiera pensado. Pero tiene muchos perfiles. En el caso, por ejemplo, de comunicación audiovisual, pues desde el montaje, el guión, la dirección, nuevos formatos, producción en YouTube, incluso Instagramers, hay de todo, ¿no? Hay muchísimas salidas y muchísimo aprendizaje. Eh, Puedo hablar menos de periodismo y de publicidad, aunque también sé las salidas que tienen, porque además cada vez es más multidisciplinar y cada vez las tres ramas entre sí se van influyendo más, configurando más el resultado final. Y como os digo, lo interesante de la comunicación, en concreto de la comunicación audiovisual, es que lo mismo te puedes preparar para ser eh, pues por ejemplo, un youtuber, digamos, ¿no? Como para hacer un director de cine clásico en el puro sentido tradicional, como para ser un realizador de televisión y sobre todo lo que más me interesa de la Facultad de Comunicación, que yo creo que es algo que no es tan fácil de conseguir, es que
te ayuda muchísimo a desarrollar el pensamiento crítico, porque normalmente nos tomamos el entretenimiento de forma poco seria y pensamos que es algo que no configura nuestra realidad. Y en realidad, lo que más cambia nuestra mente, lo que más nos ayuda a evolucionar, son las noticias que vemos todos los días, los comentarios que vemos en Twitter, la serie de televisión que estamos consumiendo en determinadas plataformas. Eh, y creo que en eso, aunque haga una promoción muy burda de la Facultad de Comunicación, es única, porque te enseña a pensar y a interpretar cosas de la realidad que a ti te gustan. Es un debate que tenemos muchísimo, por ejemplo, estas semanas en clase, en estas semanas extrañas que tenemos, porque ahora mismo tenemos la docencia de forma virtual, pero eso no ha impedido que tengamos los debates en los foros e incluso en Twitter, eh, pues de cómo a veces te gusta muchísimo una serie o una película, pero tú, por ejemplo, notas que en cuestión de género o en algún otro aspecto te chirría algo y no sabes exactamente por qué te sucede y se produce una especie de disonancia entre lo que te gusta y lo que, entre lo que te gusta y lo que te chirría, ¿no? Ujú. Y en la Facultad de Comunicación pues tienes las herramientas para entender eso y para interpretarlo. Y después lo que también te da para siempre, por ejemplo en el caso de comunicación audiovisual, es que para siempre vas a adivinar las tramas de las películas que ves, ¿no? Vas a saber quién es el asesino cuando empiece algo, vas a saber por qué a veces no hay personajes en las series de ficción de forma continuada porque sabes que son criterios de producción y económicos. Entonces empiezas un poco como en Matrix, a ver esos numeritos verdes que están en la estructura y que forman al final las películas y las series, e incluso aprendes a ver por qué las noticias se configuran de cierta forma, por qué se ponen eh, contenidos aledaños que al final forman un discurso y eso te lo vas creyendo y sigues y repites patrones que ves en las noticias y repites frases que se ven en las noticias. Eh, Muchas veces sin ser consciente de que en realidad las noticias son interpretaciones de la realidad y tú pasas a creer que eso es ya la propia realidad. Y no se me ocurre una carrera que te forme mejor como persona, que, bueno, una carrera sí, una carrera en la Facultad de Comunicación que te forme más como individuo. También os digo que cuando yo empecé a estudiar en la Facultad de Comunicación, pues no tenía esta perspectiva y bueno, y que normalmente cuando sois estudiantes allí pasáis por todas las fases de, bueno, pues primero de mucha ilusión, a veces de decepción, a veces de agobio, pasáis por todo allí, pero generalmente os vais con mucho cariño, con pena, os soléis ir cuando os vais de la Facultad de Comunicación y soléis volver después con el tiempo y ahí nos visitáis y algunos de vosotros, de los alumnos que tengo, los tengo en redes sociales ya para siempre y nada, os animo. Os animo a investigar en la Facultad de Comunicación, sobre todo en unos tiempos en los que las carreras de letras parece que no están tan, pues, tan bien vistas como el resto y hace falta de todo. Entonces os animo a aquellos que lo tengáis pensado a uniros a la Facultad de Comunicación y allí seréis bienvenidos. Pues para pensárselo, vaya, una carrera todoterreno. Si alguno de vosotros que estáis viendo el vídeo tenéis alguna pregunta o alguna duda y queréis que la profesora Irene Raya os conteste, escribidnos a info@readuc.es, ¿vale? Eh, pues poco más, si quieres ¿Puedo añadir decir algo algo más? Una o cosa más despedirte, solo. sí. Hombre, que lo quiero comentar porque ha sido muy difícil, pero como viene aquí, este libro se ha convertido en el premio ASECAN de este año. Los premios ASECAN son como básicamente como los Goya de Andalucía y se ha convertido en el mejor libro de cine, lo que a todas las autoras nos ha hecho muchísima ilusión. En un trabajo que pues no siempre es reconocido. De hecho, no sé si alguna vez volveré a ganar algún premio, pero para nosotras ha sido mágico conseguir este premio y a esta labor conjunta. Eh, y más en nuestra tierra, ¿no? Y bueno, simplemente quería compartirlo para que lo sepáis también y compartir con vosotros la ilusión y la alegría que me invade a mí cuando digo que ganamos el premio ASECAN.
Desde Rida, desde luego, no vamos a parar de intentarlo, que ganéis más premios como este. Me alegro un montón, la verdad, es un reconocimiento que merecéis, sin duda. Y nada, poco más. Vamos a despedirnos, llevamos unos 25 minutillos de entrevista, está bien. Y nada, si te quieres despedir, Irene. Pues nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a Lidia y a Yerma, que siempre nos reciben además también. Y espero veros, ya sea por las redes, ya sea por la Facultad de Comunicación. Y nada, que tengáis siempre en cuenta eso, que la cultura popular configura nuestras cabezas, configura nuestra realidad y que las series, las películas, los videojuegos que jugamos van a ser para siempre parte de nuestra persona y parte de nuestra manera de ver el mundo. Y ya está, y con eso cierro. De acuerdo, muchas gracias por esta entrevista. A todos vosotros, ya sabéis, un abrazo a todos, a cuidarse en estos tiempos que estamos viviendo y recordad, leer es de patas y patos.